Esta es la historia del Valle de las Mujeres. Una historia contada a través de sus vivencias. Vivencias inolvidables que han dejado surcos en su corazón y en su rostro. Mujeres que han vivido la guerra, la posguerra, la emigración, los años de bonanza y de crisis. Mujeres con coraje, mujeres luchadoras que han sabido sacar y sacan a su familia adelante. Mujeres solas, mujeres viudas, mujeres solteras realizando trabajos precarios, no valorados ni reconocidos fuera del ámbito doméstico, reinventándose para conseguir el sustento diario, realizando oficios que han desaparecido con el tiempo. Que este documental sirva como reconocimiento a estas vidas, para que no queden en el olvido y que sus voces, como un eco entre montañas, queden registradas para la posteridad, como recuerdo de nuestra historia. Yo soy de Chite, de Lecrí, y me llamo Paquita, Paquita Sencilla, y tengo 72 años. De joven, pues, he trabajado en la aceituna. Allí había un señor que le decían el piña, los señoricos, como le llamaban antes a los señoricos. Y nos juntábamos 22 mujeres, todas jóvenes. Nos íbamos a recoger aceitunas con nuestras espuertas, pero a agachar, porque hoy se recogen con maquinillas. Pero entonces las recogíamos a agachar. Y cuando, a ver la que llenaba antes las puertas, porque el jefe estaba observando a ver a quién le cundía más. Teníamos que ir desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Así que tenía que hacer de sol a sol. A lo mejor ganábamos 5 pesetas. Y luego también recogíamos aceituna por kilo, que según los kilos que recogía, pues así ganaba. Y había mujeres nada más porque los hombres eran a variar. Los hombres antes no recogían aceitunas, porque como había que hacerlo agachado, teníamos 2 hombres que es los que iban con los caballos, unos mulos, para carrear los sacos. Era muy sacrificada. Antes la vida del campo era muy sacrificada, porque era todo, no había maquinaria y era todo a mano. Y así es como ganábamos los dineros, luego pues para comprarnos los ajuares y nos pagaban muy barato y muchas horas. También íbamos a recoger naranjas, que también nos llevaban a las mujeres, y también cogíamos naranjas de lo alto de los árboles, también para ganar. Y a la almendra, este mismo jefe nos llevaba a la almendra. Nos íbamos a recoger almendras, los hombres avareaban y nosotros las recogíamos del suelo. Luego teníamos que ir a cascarar la mano, pero eso ya era de balde, teníamos que ir a cascararla de balde, porque eso no nos lo pagaban. Pues allí tendríamos pues sobre de 17 años para arriba, sí. Niñas no querían, los jefes estos no querían niñas, querían gente ya responsable que trabajara. Pues teníamos que ir nosotros a buscar la vida, teníamos nosotros que decirle, había una manijera, le decían la manijera, que era la que llevaba los sacos, llevaba todos los días los sacos, la que nos avisaba dónde teníamos que ir a recoger la aceituna. Ella es la que luego nos daban unas chapas, que eran los días que teníamos. En vez de apuntarlo, pues nos daban cada día nos daban unas chapas. Y esas chapas eran las que teníamos para cobrar a último de temporada. Yo estuve yendo hasta que me casé. Que me casé con 22 años. Ya una vez que me casé ya no trabajé más con la gente. Cantábamos, contábamos chistes, se nos pasaba el día muy bien. El ratico del mediodía nos llevábamos costura. A lo mejor parábamos 1 hora para comer al mediodía, para el almuerzo. Y nos llevábamos, como estábamos en nuestros ajuares,
nos llevábamos las servilletillas para hacer los encajes del filo, o nos llevábamos las tiras de los ojales, que yo he hecho muchos ojales recogiendo aceitunas a las amigas. La comida la llevábamos nosotros hecha, de la casa llevábamos nosotros las comidas, tortillas o remojón, que la comida la llevábamos cada uno en nuestro cestillo con la comida. Nosotros allí, en los pueblos pequeños, como estamos nosotros, pues son pueblos pequeños, nos conocemos todas. Entonces pues íbamos todas, que ya nos conocíamos, pues era como una familia, íbamos como si fuera una familia, porque éramos todas amigas. Y hablábamos y cantábamos, contábamos nuestras cosas, en fin, hablábamos de nuestros pretendientes, de cuando nos casáramos, cómo íbamos a poner la casa, como me acuerdo de todo eso. Vamos a hacer el gasto. Y el señorico, pues, a lo mejor nos preparaba un remojón con bacalao y nuestro vino y otra vez un choto, nos mataba un choto y nos lo comíamos entre todas. Ya venían los peones también, que le llamaban los peones, a los que variaban. Y venían con nosotros también y ya nos juntábamos todos y lo celebrábamos el gasto, que le llamábamos el gasto. Antes que se cantaba mucho, porque yo me acuerdo de estar en mi casa haciendo mis cosas o lavando y yo estar cantando. Y yo antes en las casas pasaba por la puerta, por las puertas de las calles de los pueblos pequeños y estaban limpiando las mujeres y estábamos cantando. Yo me recuerda todo eso, me gusta más que tanta televisión y tantas cosas. Juntarnos la gente, nos sentábamos en las puertas y contábamos cosas y se pasaba muy bien. Yo, desde luego, la vida de antes, en la manera de hacer, me gustaba más que la de ahora. Era más familiar, más sano. Yo tenía 8 años cuando yo empecé, vino una mujer aquí y me enseñó a bordar en el tul, que yo he hecho muchas mantillas y tengo en mi casa hechas, muchas, he hecho muchas. Luego después me fui a Granada, estuve 5 años con una tía mía que estaba con unos señores y me estuve allí 5 años. Luego me vine y me casé. Entonces mi suegro tenía ovejas, que tenía una manada de ovejas muy grande aquí en la sierra. Pues claro, al casarme pues había que enseñarse a ordeñar ovejas, a hacer queso, que hacía 108 quesos todos los días. Pues me enseñé pues, a todo eso. He pintado las casas del pueblo que hay más antiguas, me pasa a mí que poquitas quedan, que yo no las haya pintado. Y limpiarlas en el horno me he tirado cerca de 20 años, en el horno de Carmen. Y he estado cuidándole al niño, cuando me lo dejaron con 2 meses, uno que tiene, me he tirado con él 15 años. Y yo lo llevaba al cole, lo llevaba a la guardería, lo levantaba por la mañana, me iba a las 5 de la mañana. Así que he hecho de todo. He estado arrancando patatas, arrecuento aceitunas, arrecuento almendras. He hecho de todo lo que tú veas. Menos bordar a máquina, he hecho de todo. Mi madre, empezó ella con la madre, con mi abuela. Ella le gustaba eso y empezó con mi abuela. Ya mi abuela estaba ya mayor y ya siguió mi madre. Pues trabajaban todos. Y se presentaba ahí a limpiar una casa que iba, que se le presentaba ahí que la llamaban para vestir a la mujer, pues que iba. Que aquí no había agua, porque este agua que venía cuando llovía, que antes llovía mucho, pues había que ir a final del río, hasta aquí, a lavar los trapos. Así que lo que encartaba, lo que salía, aquello tenía que hacer, porque no había otra cosa. Y éramos 5 y mis padres 7, y teníamos que... Pero que mayormente era... Bueno, la partera, venía el médico a llamarla o el familiar, lo que fuera. Hay veces que llamaban de un lado a otro y tenía que estar en las 2 casas
y a veces 3, donde lo que encartaba, lo que había, era una cosa muy... Es que es muy diferente ahora. Mi madre no cobraba, mi madre a lo mejor esta mujer le llevaba unas patatas, bueno, a lo mejor le daba algún dinerillo, pero mi madre no quería. En mi casa le llevaban patatas, si tenían tomates, si tenían verdura, por ejemplo, cebolla, de toda la verdura le llevaba. Pero como no había dinero y la gente criaba, que no tenía un huertecillo, otros lo tenían arrendado, en fin. Pero que cobrar para decir, ¿tanto vale? No. Voy a contar una cosa que le pasó, que había una mujer que estaba embarazada, entonces llegó la hora del parto y nació una niña. Entonces después mi madre sabía que venían 2, pero ellos no lo sabía, la madre, ni el marido, ni nadie. Entonces mi madre se puso a arreglar la niña cuando ya nació, a cortarle el cordón, a lavarla ya. Y empezó la mujer otra vez a darle contracciones. Entonces mi madre decía al marido que estaba allí, dice, oh, qué raro. Dice, raro. Y le dio mi madre, dice, es que viene otro. Dice, ¿cómo? Así que antes ni ecografías, no las veía el médico, nada, nada. Mi hija mayor me estuvo asistiendo mi madre, pero como traía 3 vueltas en el cuello, pues me tuvieron que llevar a Granada. Y sin embargo, el segundo hijo mío me asistió mi madre. Cuando ya murió mi padre, que tenía mi madre 70 años. Ya dejó mi madre porque ya se iban todas a Granada. Pues yo me llamo Nati, nací en un cortijo que se llama La Solana y, bueno, oiga, de Durca, eso, que pertenece a Durca. Pues yo he trabajado pues, en todo lo que había en la casa porque mis padres tenían campo y había que ir al campo. Mi hermano y yo y todo había que ir. Pues hemos hecho pues del campo, lo que se llama de campo, pues de todo. Porque si había lentejas había que arrancar, si había garbanzo había que arrancarlo, había que arrancar yeros, si se había sembrado, si había trigo y luego cuando lo segaba había que ir a espigarlo. Luego, si es ya de vega, pues de vega se ha hecho de todo. Pues se han sembrado papas, se han sembrado habas, se han sembrado maíz, se han sembrado habichuelas y todo eso pues se sembraba, luego había que recogerlo y había que, si era la habichuela, pues había que sacarla, luego había que limpiarla. Y luego prepararlas para venderlas, las que había que vender, las que no se llevaban para la casa para el gato, pues se llevaban para el gato. Lo que se llama desde Cano, pues después de todo eso había que, la era, había que trillar. Y yo iba a ayudarle a mi hermano y a llevarle la comida, porque entonces se llevaba la comida. Y o sea, que llegaba la hora de la matanza, pues hacía la matanza. Porque criaba el marrano, quiero decir, lo compraba pequeño, lo criaba, y cuando llegaba la hora de matarlo, pues hacían la matanza. Íbamos un día, cocíamos la cebolla, a otro día matábamos el marrano, lavábamos las tripas, preparábamos todas las cosas, las especias y todo, y por la tarde hacíamos la morcilla. Luego por la noche, cuando se acababa la morcilla, pues entonces, como íbamos toda la familia, de la morcilla recién hecha, se freía y comíamos todo. Hacíamos una buena ensalada y la morcilla y se freía y se comía. A otro día, despedazaban el marrano. Pues entonces había que hacerlo, distinguir unas cosas de otras. Quiero decir, lo que era para jarchichón, lo que era para longaniza, lo que era chicharrón, te ponía, lo que era para salchicha, pues salchicha. Se ponía, se hacía todo, luego al mediodía hacíamos un buen arroz, comíamos todo otra vez toda la familia, y por la tarde se hacían los chicharrones. Y luego por la noche se gorvía, se hacía otra ensalada, se gorvía y se hacían los chicharrones, y otra vez toda la familia allí a comer los chicharrones y la ensalada. Y a otro día limpiar, porque era normal, a fregar las carderas, fregarlo, la máquina de hacer la matanza y a dejarlo todo limpio para ponerlo todo engrasado, guardarlo para otro año siguiente. Al pueblo veníamos una vez por semana y amasábamos también una vez por semana.
que entonces amasaban, veníamos con una roba de harina que se llamaba, que te salían 12 panes de esas grandes, de aquellos grandes, y lo amasaba y tenías para toda la semana. Mi madre tenía una orza muy grande, que lo metía en la orza, y luego le ponía un paño por encima y encima su tapadera. Y así les hacía. Y la compra, pues hacía exactamente lo mismo. Compraba, venía una vez por semana y compraba, porque no iba, todos los días no podía estar aquí. Por lo menos en La Solana, todos los que vivíamos allí, todos teníamos campo y poco más o menos hacían todos lo mismo que te he dicho. Ah, no, hijo, ahí era andando. Y aquí cuando llegaban las fiestas, mi padre me traía a mí, a ver si era San Ramón, pues veíamos San Ramón, veíamos el castillo y para el cortillo. ¿Qué era San Blas? Pues veníamos a ver a San Blas, veíamos la procesión, el castillo y para el cortillo. Además, si casi desde aquí veo mi cortillo, casi. Así es que... Y teníamos un cortillo muy grande. No, que algunos dijeron que un cortillo, no. Nosotros teníamos un cortillo, bueno, nosotros y todos los que estábamos por allí, no es que habíais yo, pero que teníamos un cortillo pues tan grande, quizás más que los que tenga uno aquí. A la razón de que mi madre pasó lo que le pasó, pues ya se vendió el cortillo. Mi padre lo vendió y ya pues, quiero decir que se vendió. Está allí, pero se vendió. Nos lo compró una muchacha que se llamaba Diana, que era inglesa, y entonces hizo un cortijo que se llama cortijo rural. Bueno, por fuera está igual, por dentro yo no te puedo ir porque yo no lo he visto. Dicen que ha cambiado algo por dentro, pero yo no lo sé. Y yo tenía un hermano que se montaba en lo alto una higuera, cada vez que venía una prima mía, del miedo que le daba. Del miedo que le daba de verla. Me llamo María Villena Cení, nací en el 1944, pues yo me acuerdo que de pequeña yo, pues que venía aquí con mi abuela y con mi madre a lavar la fuente, y luego pues más mayor pues también venía a lavar. Pues venían muchas mujeres aquí a lavar por la fuente, venían de noche, venían de día, si llovía, también se venían aquí mucha la gente porque no te llovía, y las señoras, las mujeres que tenían los niños pequeños, pues cuando acostaban los niños por la noche, pues se venían a lavar la ropita de aquí de sus niños, de sus maridos por la noche. Según iba viniendo la gente, pues pedía la vez, ¿no? Mira que me va a tocar, que me va a dar la vez, o si estaban terminando ya, dice, mira, me va a dejar la vez cuando termine. Y te ponía un poco más para abajo, y luego pues te ibas corriendo para arriba y entonces empezabas por allí, te traías calcetines sucios del campo, traías los pañales de los niños y todo aquello que los traían, pues empezaban luego para arriba, pues empezaban ya, pues subían para arriba, ya aclaraban que era la ropa nueva y empezabas a jabonar con el jabón, que antes no había productos como ahora de detergente, que era con el jabón que se hacía en las casas, y venías con tu tabla, tu canasta de mimbre o de caña y un cardero en la mano para echar los trapos. Y entonces, pues aquí, pues ponías tu tabla ahí y te ponías a lavar. Y a restregar ahí con ganas, y a juntar jabón, y un aclarado y otro aclarado, y venga a darle allí. Entonces no había agua en las casas y toda la gente dependía de salir a lavar a la calle. A los públicos y al campo también se salía. Había muchos lavaderos ahí cerca de donde hemos estado ya que la niña. Había por ahí unos lavaderos que les decíamos el callejón, que también iba allí a lavar. Y otros más adelante, que la Fuente de la Higuera, la Valía, los Molinos, había muchos lavaderos aquí fuera de esto. Pero cuando llovía, y en el tiempo de invierno, aquí era más, y por de noche a estas horas, aquí se acumulaba más la gente. Porque cuando hacía más tiempo, la gente se iba a salir para el campo, pero cuando llovía y era más de estas horas, pues la gente, aquí había de 10 de noche. A lo mejor venía a las 1 de la mañana, había que gente, a lo mejor se plantaba a las 6 de la mañana y ya había que gente lavando. Pues igual, porque había personas que se dedicaban a eso, a ganar dinero, ¿no? Porque tenían las casas que llevaban a ellas todas las semanas o 2 veces en la semana, que también sacaban la ropa afuera para lavarla, pues pagándole, ¿no? Pero la historia, lo más normal, lo más eso era que mucha gente venía, pues claro, a lavar la suya propia, era lavarlo, pero que también había personas y que estaban trabajando en las casas también, unas que sacaban la ropa solo de la bandera y otras que trabajaban en las casas y también venían, porque si no tenían allí agua potable o no, pues también venían aquí a lavar la ropa donde estaban trabajando. Incluso yo sé de personas que a lo mejor, fíjate tú cómo era la situación, que a lo mejor venían a lavar una canasta de ropa de otra persona que no era la suya
por el jabón para lavar las suyas. Fíjate tú qué poco corría el dinero. Los hombres no lavaban, los hombres lavarán ahora con las lavadoras el que lave. Pero antes siempre aquí el que la lavaba era la mujer. Pero mira que te diga, tenía una cosa, este agua como era de nacimiento, este agua en el verano estaba muy fresquita. Y venía la gente aquí, por la tarde venía la gente cuando se hacían los gazpachos, los ojos blancos, venía la gente a poner el agua aquí fresca aquí a los caños, a estos de la fuente. Pero en el invierno salía calentica. Yo ya estaba ya mozuela también, vaya mozuela que tendría yo ya un poner 17, 18 años y todo eso, jovencilla. Y entonces nos levantamos muy temprano a lavar a la fuente de la higuera. Y era cuando empezaba a venir el tutú, los polvillos estos de tutú. Y entonces llevábamos un caldero de estos del sí para meter la ropa. Y como era tan temprano, que era que estaba haciéndose de que era de noche, que ya no se hacía estaba haciendo de día en el lavadero, pues mira, mi madre había comprado por la noche, como echaban los papeles, los liaba en papelillos de estraza, que se liaban los productos, pues había comprado mi madre por la noche un poco de un papelillo con tutú para lavar, para meter los dedos en el cubo, los trapos, y había comprado harina de agua blanca. Pues entonces yo, en vez de coger, como se ve que serían más o menos igual, pues yo en vez de coger el papel que tenía de detergente, pues cogí la harina de agua blanca. Y como no se veía, cuando lo eché en mi cubo, pues yo agarré mi cubo y eché mi allí mi lejía o lo que fuera en el cubo y eché la harina. Y cuando empezaba yo metía la sábana allí tan blanquita. Y yo veía que la sábana, y que yo no sé eso. Claro, la harina se hacía grumillo. Y la de harina de haba, pues más grumillo, más negrillo. Y yo cuando ya se salió ya que 7 días, digo, ay por Dios, pero si esta vez esto está muy negro. Si se ha puesto, si mis trapos están, si mis sábanas están cada vez más negras. Claro que estaban más negras. Como que lo que tenía era la harina del ajo blanco. En el cubo, la harina de haba. Pues mira, que me tuve que sacar mi cubo otra vez, mis trapos, echarlo al agua, allí, darle otro par de jabonazos, de jabón, jugarlo muy bien la baica, otra vez otra vuelta de lavado. Y con las niñas que venían conmigo, mis compañeras, pues fue las que me dieron ya, para yo poder blanquear ya aquello. Fíjate, toda la historia. Yo trabajaba en el Chite, en Las Naranjas, en la Vega del Chite, con otro señor, se llamaba Ortiz. Y allí en la plaza de la escuela, la Eras que se llamaba, y allí íbamos y allí encajonábamos las naranjas. Pues de ahí otro señorico instalara, se fundó una cooperativa, vaya, una hija, que se llamaba La Cabá, y yo estuve en esa cooperativa también trabajando. Pues ahí tendría yo 17, 20 años. 20, 21 años, 20 y pico. Es que el Valle ha vivido de la naranja muchísimo tiempo. Pues se mandaban a Sevilla, a Madrid, a Barcelona, a todos los sitios. A las capitales que no había, pues iban los camiones cargados y las llevaban a los mercados. Y de los mercados ya luego pues las repartían. Luego ya se puso otra variedad que es la guacintona, que es la que tenemos ahora, porque primero eran dulces y de las corrientes, de las dalmerías que se llamaban, porque no tienen hueso. Agria y dulce, la primero. Luego el primer señorico que trajo era don Francisco Aparicio, que fue el que sembró, trajo naranjas guacintonas, pero muy pocas había. Y de ahí ya pues se fue después, conforme se fueron comprando fincas y cosas, pues la gente pues iba sembrando esa variedad para poder tener para... Pues eso hará que no valen las naranjas así mucho aquí en el valle, pues que haga 10 años. Pues el remón de naranja, se pela la naranja, se le quita todo lo que pueda de los blancos, porque si no amarga un poco, se pica la naranja, se le echa, ahora se hace más sencillo, pero de toda la vida nuestras madres le han echado tomate seco, que se seca todo ahora en este tiempo, y tomate de lata o de bote, de la conserva que se hace. Sus huevos cocidos, su bacalao crudo, desmigado, sus aceitunas negras, su cebolleta, su aceite
y su poquita de sal. Todo el pueblo. Luego los hombres se iban también, y con la aceituna, que iban los hombres a variar la aceituna, se subían en los olivos, avariaban por la temporada de aceituna, y de la naranja, pues a coger los hombres las naranjas y las mujeres a arreglarlas. Y luego ya abrieron la migración y ya se fueron la gente para poder hacer una casilla y para poder hacer muchas cosas. A Francia, a Suiza, a Alemania, a todos los sitios. Se iba todos los años porque te mandaban un contrato, ¿sabes? Un contrato de trabajo, tú te ibas tu temporada de unos de 6, otros de 7, otros de 9 meses. Y otros el año entero. Venías de vacaciones pues porque querías desliarte un poco del trabajo de allí. Pero así ha sido. En este pueblo se ha hecho mucho por eso, por la emigración. En el 60 empezaron a emigrar la gente. Y de uno en otro, pues iban buscando, el que se iba para el extranjero, pues buscaba trabajo, unos para otros, y le hacían contratos. Y así pues se fue. De Melaí se iban todo el pueblo entero, y de todo esto, y de Restaba, y de Saleres, y de todo este valle. Pues allí se iba, pues sabiendo, teniendo una idea. Había también que iban albañiles, pero luego de allí ya pues aprendía. Yo me fui sin saber nada de zapatos y aprendí. Estuve en el diseño. Buena. Los primeros días más porque no entendía a nadie, pero luego ya te tenías que o te deslías o lo pasas muy mal. Primero ya aprendí, pues iba aprendiendo italiano, unas palabrillas en italiano, y luego ya pues hasta que te quedas con el cante de lo que te van diciendo. Es duro, es bueno, como quien dice, salen ahora los niños que se han ido, que les enseñan, primero los llevan de práctica o de lo que sea, y les enseñan a hablar y a aprender el idioma de allí, pero nosotros no sabíamos. Si no sabíamos ni lo de aquí, bien, ¿cómo íbamos a saber lo de allí? Bueno, yo cuando me casé, mi marido no quería que me casara y quedarme aquí. Y yo le dije que no, que si yo me casaba era para irme con mi marido. A comer pan y cebolla si hacía falta, pero que yo a trabajar. Pues yo me llamo María Josefa Soto Fernández, tengo 58 años y voy a hablar de mi abuela. Mi abuela se llamaba María Josefa Ferrer Alcalá, nació en el año 1825, en el siglo XIX, tuvo 4 hijos, 3 varones y una mujer, que era mi madre, la segunda, pero tuvo la mala suerte que con 35 años se quedó viuda. Y estaba casada con mi abuelo, que se llamaba Francisco Fernández Rodríguez, y tuvieron los 4 hijos que antes he comentado. Entonces, una vez muerto mi abuelo, ella se había dedicado a cuidar de su hijo, mientras estuvo casada con mi abuelo, pero una vez muerto, pues era una mujer muy emprendedora. Ahora le decimos emprendedora, pero era una mujer muy valiente. Ella pensó que su hijo tenía que sacarlo adelante. Y entonces ella empezó a hacer un oficio, entre otros, pero bueno, el que ya hoy por hoy ya no se hace, es el de recobera o cursaria, que se consistía en hacer mandados y llevarlos a Granada. La comunicación, el canal de comunicación que había entre los pueblos, por lo menos de estos de aquí de la comarca, hasta Durca era el tranvía. Mi abuela llevaba huevos que recogía de las casas del Padú, llevaba carne, llevaba frutos secos y lo llevaba a Granada. Y en Granada, a la entrada de Granada, pagaba un impuesto que era el filato, donde ahí se pagaba por las mercancías que ella iba a distribuir por toda Granada. Entonces, una vez que pasaba el filato que estaba en la entrada, la Virgen de las Angustias, un poquito más abajo, por el humilladero, pues ya se dedicaba a llevarlos por las tiendas. Las transacciones que ella hacía con las cuentas, ella creó, era analfabeta, como casi todas las mujeres de aquella época.
Entonces ella creó un sistema de cuentas, un sistema decimal, donde lo mismo hablaba de cuarterones, que de libras, que de cepelines. Con ese sistema numérico que ella creó a su manera, para ella poder encontrarse cómoda, para no engañar a nadie ni que la engañara, pues con eso ella iba negociando. Ella llevaba y traía, llevaba y traía. Cuando a ella aquí en el pueblo le daban los huevos, pues ella a cambio le traía a la gente o bien zapatos, fardas. Los zapatos era que fíjate qué manera más curiosa, los medía con una caña, con una cañilla, y con eso solo elegían el color y ella lo iba comprando. Ella lo iba comprando y con lo que a ella le habían dado, con lo que ella con eso iba pagando. Entonces tenía como que ahí era donde ella era su negocio, una transacción que llevaba huevos, mercancías que los aduleños le daban, los vendía allí y con ese dinero ella compraba. Ese sistema decimal que ella creó para entenderse servía para lo que era. No era trueque, era comprar mercancías y las vendía de otra manera. La podemos llamar trueque como que era una transacción. Yo te doy huevos y a cambio, en vez de darte dinero, te voy a traer unos zapatos y lo que es como un cambio de dinero, ¿no? Tú me das material y yo te doy a ti una mercancía que tú necesitas. Mi abuela compraba las almendras y luego contrataba a gente, a mujeres, para que las partieran. Con las pepitas las llevaba a las confiterías de Granada y con las cáscaras pues era un material muy bueno para la lumbre, pues también lo vendía. Fue una mujer sabia, fue una mujer muy lista, como ella, sin saber leer ni escribir, ella se buscó los recursos para poder hacer todos estos negocios que estoy diciendo. Tenemos en cuenta que ella llevaba productos a Granada, los vendía, los compraba, los vendía. A su vez, ella también se hizo empresaria, porque crió ese tiempo, partía las almendras, compraba las almendras, contrataba a su vez a gente, a mujeres, que las partían y con ese producto a su vez también lo vendía. Fue una mujer honesta, trabajadora, muy buena madre, en unos tiempos de plomo, unos tiempos muy difíciles, siempre muy difíciles para todo el mundo, pero sobre todo para las mujeres. Y ella fue muy valiente. Ella supo sacar su vida adelante, con la cabeza muy alta, como aquí se decía, y siempre hemos dicho. Y era una mujer de mucha talla. ¿Cómo se incrementaría el Producto Interior Bruto si computara el trabajo de la mujer? Esa es una pregunta que nunca nos hemos hecho. Si nos la hiciéramos, pues probablemente nos sorprenderíamos, porque el trabajo de la mujer nunca se ha reconocido como tal, pero es un trabajo que encierra muchos oficios a la vez. Yo me llamo Rita Ropero Castillo. Soy de La Aruñuela, pero vivo aquí en Cobija, llevo ya 47 años. Y luego pues trabajaba en el campo cuando pequeñita. Iba a la aceituna, ganaba 18 reales. Luego la temporada de las almendras, también he ido muy poquito, porque por suerte o por desgracia, a los 12 años me tuve que ir a trabajar a Granada, de servicio doméstico. Me fui a cuidar a unos niños, estuve 7 u 8 años, hasta que tuve unos 19 o por ahí. Me iba a Lanjarón con los señores de vacaciones, a Muñecas. O sea, lo pasaba muy bien, pero siempre pues no estaba en tu casa, estaba fuera, ¿no? Luego después pues ya me fui a otra casa, ganaba 350 pesetas. Y luego ya después iban subiendo hasta que ya lo más que me parece que gané fueron 1000 pesetas. No gané más, ¿sabes? Y luego pues ya cuando ya llegó la hora que ya tuve 21 años, 22, me eché el novio y me casé al año o menos. Pues eso fue rapidísimo. Luego ya me trajo aquí a Cobija.
Tuve una niña, a los 11 meses y medio tuve otra, y luego ya a los 9 años tuve un niño. Pues mira, mis padres eran pues humildes, trabajadores del campo. Mi padre tenía un oficio que era ir a los cortijos, a las tierras de la Albuñuela, a comprar queso, a por chotos, de los cabritos que le llamaban. Los cogían, los mataban y los llevaban a Granada a vender. Mi padre toda la semana se tiraba en Granada y mi madre, con un mulo, iba a la sierra por el queso todos los días. Por la noche llegaba a mi casa, lo colocaba, después por la mañana teníamos que meterlo en cajas y lo llevábamos a la Arcina. Se lo mandábamos a mi padre a Granada en la Arcina y él lo recogía allí. Y la vida de ellos era esa, nada más que el cerro, mi padre en Granada, mi madre en el cerro todo el día con un mulo. Luego se terminaba la temporada del queso, que empezaba en abril, cuando los pastos empezaban a tener hierba. Y luego pues después pues vendían cargas de leña, que venían aquí a Cobija o a Durca a venderla, a lo mejor por 25 pesetas. Vendían las cargas de leña. O iban a cegar, a hacer hornos de carbón, según lo que encartaba. Que éramos pues 5 niñas y un niño. Y otra que se murió, éramos 7 en total. Y sí, nos criamos pues humildes. Y éramos muchos hermanos, pasábamos, pues la verdad, hambre no, pero falta había, porque en aquellos tiempos había falta. Yo me he llevado más con la que tengo mayor y con la más pequeña. Íbamos a la escuela, teníamos hasta los 8 años. Yo hasta los 8 años. Íbamos a la escuela, me acuerdo que teníamos un libro, nada más que un libro. No llevábamos tanto como llevan hoy. Llevábamos un libro que se llamaba Lecciones de Cosas, ¿sabes? Y estábamos todos los niños, ni curso primero ni segundo, todos juntos. Ni los niños jugaban como hoy juegan, no había tanto para jugar, nos entreteníamos a lo mejor en sellos, jugábamos a los sellos, a las canicas con china, o aquí jugábamos otra vez a la comba, a con una pelota que llamaba un juego que se llamaba Alabarde. Y esa era la niñez, no teníamos juguetes de ninguna clase. Yo me acuerdo de mi infancia mucho mejor que la de hoy. Yo por lo menos para mí. Entre los vecinos eran las relaciones siempre buenas, buenas. La vida, pues muy mísera. No había luz. A lo mejor ponían velas o mariposas. Yo no sé si tú sabes lo que es una mariposa, ¿no? Con cacharrico de aceite, ponían la esa y alumbraba toda la noche o todo el día. Luego después echaron la luz, la echaban de noche, a lo mejor a las 8 o las 9 de la noche, por la mañana la quitaban. Y nosotros, pues, todos en la calle, vecinas se sentaban a las puertas, siempre hoy había más unión que hay ahora, porque hoy tenemos vecinas y tenemos de todo, nos llevamos bien, pero no estamos todos en la calle como antiguamente se estaba. El trabajo de la aceituna, nos poníamos unos fardones largos, íbamos en cada rodilla o en cuquillas y íbamos cogiendo la aceituna y cogíamos el puñado, íbamos así, cogiendo y lo echábamos en las puertas. Y hasta que llenábamos las puertas, íbamos, las vaciábamos a los sacos y otra vez a eso. Dolía mucho la cintura, te dolían las piernas, pero como eras tan jovencilla y tan eso, pues entonces no dolía tanto como hoy no podría ir a coger aceitunas, ¿sabes? Pero que entonces sí, lo pasaban bien, y reían mucho con las compañeras y luego después por las tardes cuando dábamos de mano corríamos que parecíamos caballos. No estábamos ni cansados ni nada, estábamos muy bien, todas niñas. Bueno, iba a lo mejor la madre de alguna o 2 o 3 mujeres y las demás éramos niñas todas. Porque claro, le salíamos más barato y le cogíamos más, ¿sabes?
porque la niña siempre nos podía decirnos, venga, aliérate, que mira que estás parada, que estás haciendo esto, que estás haciendo lo otro, aunque no estuviera, pero nos arreaba. Luego después ya me llamó mi hermana, que era mayor, la mayor, y me llamó ella, me buscó una casa ella. Tenía 3 niños, vivía en la calle Elvira. Yo ya ese trabajo lo dejé porque ya me vine y me eché el novio. Y el novio, como era de aquí de Cobija, no quería que yo estuviera trabajando, ya porque aquí no se estilaba eso. Y me tuve que venir a la fuerza, ¿sabes? Y luego este fue a Francia a trabajar y yo me quedé en la Albuñuela y después al año cuando vino nos casamos y me vine aquí a Cobija. Y ya, pues ya te he dicho, tuve la edad de los chiquillos y ya está. Yo me llamo Maruchi, soy de aquí de Durca, legítima. Mis padres, yo desde pequeñica, mi padre murió y yo tenía 11 años. Entonces mi madre se quedó con 6 hijos y yo tuve que ponerme a bordar a los 11 años, no había otra cosa. Entonces nos pusimos a hacer esto. Y yo empecé pues desde que murió mi padre, a los 11 años. Mi hermana, la más pequeña, tenía 8 años. Pues entonces también empezaba. Yo me salí de la escuela, ella siguió un poquito más. Pues entonces yo empieza mi madre a repartir velos y le daban un duro por cada pedazo de velo. Hacían un velo, entonces nosotros lo dábamos a la calle y a ella pues le daban su duro. Llevaba 20, pues 20 duros a Granada, que los llevaba mi madre. Cuando ya ella estaba un poquito más, pues yo con 17, 18 años empecé a ir a Granada también a llevarlo. Las tareas las echábamos de que había una vecina y quería que el sábado le limpiara la casa, pero yo antes me hacía mi tarea. Entonces, con ese dinerillo de limpiar la casa, era para la barrilla de labios, para echarte tus coloretes, comprar tu colonia, para esas cosas, porque el dinero de los velos era para mi madre todo íntegro. En una goyesca se pueden echar pues una semana una persona sola. Era muchas horas de trabajo para poder conseguir, nosotros muchas horas, siempre ha sido así. Pues luego ya vino Francia y vino Suiza, Alemania, entonces ya se casaban y se iban a ganar un poquito más. Entonces se iban al extranjero, que por cierto yo cuando me casé pues me fui al extranjero para poder ganar para comprarte tu casa. Me casé, me fui a Suiza y estuve, pues 4 años estuve yo allí. Si me decían que hiciera un trabajo, de vez de uno hacía 2. Porque yo lo que quería era, contra más trabajaba, más pronto me venía. Pues fue terminada allí, cuando ya me vine, y ya compré esta casa, puse un bar, y ya del bar nos alimentábamos. Terminó porque se puso mi marido enfermo, y no pudo trabajar más. Entonces fue cuando yo me dediqué a que me busqué un trabajo en Alonso Cano, el instituto, me fui a trabajar y estuve trabajando hasta los 50 años. Entonces a partir de ahí, como me dieron una absoluta, yo eso no lo soportaba, porque yo eso era para mí una cosa muy terrible, pues digo, yo no quiero caer enferma. Pues me puse a bordar, y es cuando hago el encaje de bolillo, cuando me pongo a hacer el macramé y me pongo a hacer todas esas cosas. Entonces, mis fuerzas son esas. Por eso trabajo tanto, por eso sigo en los velos y sigo en todo. Esa es mi historia.
Nací en el año 26. En este año cumplo pues 88 años. Estoy bien, pero ya mayor. Mi vida fue que me quedé sin padre, pues no tenía los 10 años. Nos quedamos 4 hermanos. No teníamos nada en la casa. Había una guerra. Y estábamos pues muy asustados, como es natural. No teníamos posibles para poder comer ni nada. Pues llegó el verano y en el verano pues íbamos, pues cuando salían los carros de las espigas y todo, y espigábamos. Traíamos espigas, las machacábamos en la casa, con una maza en la calle, cuando hacía una mica y la blendábamos. Yo iba con mi madre, que era pequeña, iba con mi madre. Y se juntaban 3 o 4 mujeres y nos llevaban los chiquillos más grandes que había para ayudar. Yo cogía espigas y se las daba a mi madre. Y así pues íbamos, los cambiábamos por comida. Íbamos a la tienda, llevábamos el trigo o la cebada, la que vendíamos, para el que tenía bestias y la compraban. Y de ahí, pues ya pasando ese tiempo, pues vino que hacíamos lía. Iban a por esparto, los cocíamos con leña en unas latas, y los corríamos, luego lo majábamos con una maza y hacíamos mucha cuerda, hacíamos unos mazos que teníamos unas maderas para liarlos y todo. Los llevábamos a la tienda y también los cambiábamos por comida. Pasó esa etapa ya de la lía y ya mi madre, fuimos a un cortijo que había que arrancar la cebada y los hierros y todo eso porque había mucha falta de hombres y fue una cuadrilla de mujeres y hombres. Yo no hacía nada porque cuidaba a mi hermano que era más chico. Mi madre se fue y allí nos quedábamos en el cortijo y cuidaba yo de mi hermano. Nos vinimos de allí, de aquel cortijo, ya pues empezamos nos fuimos ya a lavar ropa de granel. Le tuvieron que hacer a mi madre un pase, porque entonces tenían que llevar un pase para ir a granel, para pasar la aduana. Traía una ropa, las lavábamos y en fin, ya ahí vamos tirando. Y ya pues, como nos pusimos más grandecillas, nos pusimos a servir. Yo ganaba 1 duro y de comer. Y mi madre ganaba 5 duros, que estaba sirviendo pues en la casa de los curas. Yo no podía hacer mucho porque tampoco con esa edad, pero en fin, comía y todo. Ya me puse más mayor y me fui a ganar a un cortijo y ganaba 5 duros. Y todo yo era para mandárselo a mi madre. Yo estaba siempre en la cocina, no quería a la señora, me estaba en la cocina, me miraba muy bien. Ellos están en unas grandes casas, pero han sido gente de mirarme, vamos, que nos han mirado bien, ahora sirviendo, sirviendo, fregando los suelos. Yo tenía la cocina y la plancha. Otra tenía el bajo, los pisos, en fin, que cada uno. Y hasta que me casé. Pero luego, ya te digo, cuando me casé muy mayor, me casé con 30 años, porque mi marido no ganaba para comprar el dormitorio. Pero fue una ciega y ganó 8.000 pesetas. Dice, tómala y ve y compra el dormitorio que nos vamos a casar. Yo ya, contando casar, pues iba a echar horas también. Iba a echar unas orillas y a bordar en el tubo. Pues luego ya me fui mi marido le firmó un contrato y se fue a Alemania. Ya llevaba mi marido allí 2 o 3 años y me fui con él. Y estuve 2 años en Alemania. Mis niños ya vine a los 2 años y dice mi madre, mira, ya no te vas, porque la niña ya está mayor, los niños están mayores y tú ya... Y le dije a mi marido, pues yo ya no me voy a Alemania, que no tenía contrato. Yo trabajaba en un bar, pero no tenía contrato. Y me vine y ya mi marido, pues yo ya no quiero estar, digo, pues 20. Y nos vamos con los niños a trabajar y a enseñarlos. Pues todos los años nos íbamos con mi hijo a las aceitunas. Nos íbamos a Francia, nos íbamos a los tomates. Y todo el año por año, ya está, así nuestra vida.
Pues me llamo Mari Carmen, tengo 46 años y nací aquí en Arbuñuela, lo que pasa es que he estado mucho tiempo fuera y luego volví y bueno, empecé a recopilar un poco cosas de, pues, de cosas antiguas de mi abuela, de cosas así, porque mi familia normalmente son pastores. Y entonces me llamaba mucho la atención por las cuerdas que hacían, las puertas, las tiras para hacer los quesos. Y a raíz de ahí empecé yo a preguntar a ver qué me podía enseñar y cosas así, porque me daba la curiosidad. Y encontré a José, que fue el que me estuvo enseñando. Y entonces luego a raíz de ahí ya me contaron de que mi abuela, para ganarse la vida cuando era joven, pues tenía muchos niños pequeños, pues majaba el esparto, hacía cuerdas, lías, que llamaban, para poderlas vender a cambio de pan. Y bueno, y de ahí pues yo empecé un poquito así a picarme la curiosidad y a intentar aprender. Lo único que pasa es que, claro, los hombres decían, ¿cómo que te voy a enseñar a una niña, bueno, a una mujer a hacer pleita? Hasta que encontré a José y bueno, me dijo que sí, que cuando quisiera me podía enseñar. Y pues el esparto está normalmente en la sierra, ahí en el monte, un poco, no llegando del todo a la sierra, pero bastante secano. Hay que cogerlo mejor en agosto porque es cuando se le va la flor que echa, porque está más fácil de cogerlo y es más harto. Entonces cuando ya vas acumulándolo y empiezas a trabajar con él, hay que meterlo en agua para mojarlo, para coserlo. Si lo vas a utilizar para hacer cuerdas, hay que majarlo, hay que machucarlo, para que el esparto sea más manejable a la hora de ir girándolo. Y cuando es para hacer pleita o así, simplemente cosido, mojado, ya se deja manejar bastante bien. A raíz de que la gente pues, iba dejando un poco el campo por mayores o porque tenían, por ejemplo, hijas que se les casaba, pues entonces iban haciendo pues, las cestitas para la fruta o iban haciendo los salvamanteles estos para las mesas y cositas así, no, la cesta para ir a comprar. Y entonces todo eso ya, pero a raíz de que, bueno, no era una cosa que había que hacerla para el campo, sino ya era como un hobby. Y ahora en día pues también se hace porque hay gente que lo busca y entonces pues bueno, pues se vende. No es que salga mucho, pero se va vendiendo. Este trabajo era normalmente de hombres y muy pocas mujeres lo hacían, no sé que fuese por necesidad. Entonces, es decir, ellos lo hacían pues a la hora cuando dejaban las faenas del campo, pues por las tardes se dedicaban a hacer, pues si necesitaban las espuertas, si necesitaban el soplillo para el invierno o cosas así para la casa. De España mucho se hace en Extremadura y en Toledo. En Toledo también se hace mucho. Es otra manera de trabajarlo, pero también se hace. Y en Extremadura se hace muy parecido al andaluz. Lo que pasa es que allí tienden ya más, de hace ya muchísimo tiempo, tiende más a venderse. Pero a venderse en tiendas, es decir, que lo trabajan para tiendas. No como aquí, que lo trabajamos pues para casa, porque nos gusta hacerlo, o si hacemos cestita y cosas de estas, se lleva para vender en pocos sitios, es decir, pocas tiendas hay para venderlo. Las cosas de esparto se utilizan, lo único que pasa es que no, se ha perdido. A la hora de hacerlo se ha perdido. Tampoco hay gente que esté dispuesta a enseñar. Porque si dices, yo porque tuve la suerte de José, que dije, yo quiero aprender, pero a él, pero otros me dijeron eso, una mujer se va a poner a aprender a hacer esparto. Hasta mi propio hermano me lo dijo. Los capataces corren y se esconden a sentir la voz del revisor, pero no saben lo muy sinvergüenza. Mira, yo nací en el 40. Tengo 74 años que he cumplido en marzo. Nací aquí en Ivoy y de aquí no me he ido. Cuando yo nací, que nací en el 40, mi padre se lo llevaron al batallón de trabajadores. Y yo me quedé con un mes. Para mi padre se llevó una peseta y mi mamá se quedó con otra peseta, con 3 niñas. Y yo he pasado mucha hambre. Ya cuando tenía 8 o 9 años, pues casi a la escuela, pero poco. Porque teníamos que ir a buscar hinojo para ir a venderlo.
Eso para mucha fatiga. Luego a Motril, a las cañas. De aquí a Motril andando. Íbamos a las cañas, mi madre, mi padre y mi hermana, las más mayores. Y yo más pequeña me metían allí a que le diera agua a las mujeres de la monda y a quitar las pelusas de las cañas. Y ellas a trabajar. Y a mí me daban un duro. Eso eran las cañas que las iban cortando los hombres con una hachuela y las iban poniendo un montones y las mujeres iban egollándolas, tirándolas al corral, y yo era la que le daba agua a los cortadores, a los hombres y a las mujeres de los montones que iban de eso. Y las demás trabajando, pero allí íbamos y no llevábamos ni colchón ni de nada más. Las pelusas de las cañas, hacíamos una cama. Luego, pues, se acababa la monda y luego a los montes, a la aceituna, a recoger aceituna. Luego yo ya, más mayor, ya me casé y ya también he estado en Francia, he estado en la monda con mis niños pequeños, he estado también en los montes recogiendo aceituna. Muchas cosas que se harían y no había otra cosa porque eso es lo que había. Aquí no había, el trabajo que había eran las almendras, la cebada, el trigo y escardar y arrancar, y luego las almendras, y luego la monda y los montes, a la aceituna. No había otra cosa. Y arrancar el parto. Mira, mi padre vino aquí al pueblo. Estábamos nosotros en la monta, en la Cañadú. Y vino al pueblo a por la ración del pan. Y yo le decía a mi mamá, mamá, si viene papá, comemos. Y si no, no comemos. Decía ella, sí, chupa cañas dulces para que no tenga hambre. Chupa cañas dulces para que no tenga hambre. Que si no viene, no comemos. Me dicen Fina, pero yo soy Josefa Faciabel Ortega. Nací en el 28 y nací en esta casa, donde estamos ahora mismo. Pues yo empecé con 15 años a Durca, a coser, aprendí a coser. Y ahí estuve, pues, eso no me acuerdo ya los meses que estuve que íbamos muchas y no aprendieron nada más que una prima mía y yo. Y ya pues me pegué con mi hermana. Y ya estando con mi hermana, pues fue cuando vinieron los Mulles aquí a Nihuela y me llamaron, porque ya cuando yo empecé ya que los Mulles a coser, pues resulta de que mi hermana era modista y había otra que era modista también. Pero a partir de eso, los vestidos de novia, en aquellos tiempos, y ya pues a partir de eso, pues yo cogí una fama para la costura y hacía todos los trajes de novia del pueblo, me los cargué yo, todos, enteros. Pues tendría yo unos 25 años así, y hasta que me casé con 33 años cumplidos. Que me salía, que yo quedé, que cada uno tiene en esta vida un... Yo que lo mío ha sido toda la vida de Dios, la aguja, toda la vida cosiendo, día y de noche, día y noche. Que llamaba yo ahí una vecina, una mujer que estaba ahí, que era viuda, estaba viuda allá, y le decía, digo, María, ¿te vas a venir conmigo esta noche para no dormirme? Dice, ¿esta noche también? Digo, pues esta noche también. Y yo me sentaba ahí a coser y me liaba a cantar. Me liaba a cantar y luego cuando me iba a Granada y venía, me decían las vecinas, nos dejan la calle sorda. Y tengo enhebrabujas para poder enhebrar las agujas, si no, no podía coser tampoco. Y para enhebrar la aguja esta, pues tengo que meter el enhebrabujas aquí y meter el hilo así y tirar para atrás para poder enhebrar la aguja, para poder coser, si no, no podía. En aquella época lo que había era, en el invierno ir a la aceituna, que ahora está la aceituna tirada y no la coge nadie, ¿no? Ir a la aceituna y en el verano a las papas, arrancar papas.
ir detrás del arao sacando papas, y a mí el campo no me ha gustado de nunca. Y yo decía, digo, para estar en el campo me voy a servir. Yo me voy a servir y yo no quiero campo, no me ha gustado. Y sin embargo, pues, digo, pues digo, si puedo enseñarme a coser, pues no tengo que ir a ningún sitio. Y que entonces no se compraba entonces ni las camisas ni nada, era todo hecho. Y así empecé, poniendo piezas también, hecho de todo. Hemos estado viviendo en 3 sitios en Madrid. Y entonces me dijo, había muchas de aquí del pueblo que estaban viviendo allí en la estación, y dice, pon un cartel en la terraza de modista. Digo, yo no pongo ningún cartel. Digo, yo no lo pongo. Digo, si se entera y me traen lo que sea. Y en una semana usted, una cosa así de ropa, que luego yo no sabía, tengo, iban viniendo, iban diciendo, este es el mío. Y desde allí, pues nos fuimos a San Fernando, y allí venía, y en San Fernando, pues, que no podía agotar yo la costura que tenía allí también. Me acuerdo a una familia que le hice para una boda. Eran 4 hermanas y a la madre y una prima. Y con lo que me dieron, con lo que le cobré de lo que le hice, compré esta lámpara. Pues va a ser 20 años que nos vinimos. Y yo aquí estoy muy a gusto en mi casa. Pues el oficio de mi madre yo me creo que lo aprendió sola. No, es que era su afición y asistía pues, en general a toda la gente del pueblo y de donde no era el pueblo también. Porque incluso iba a Archite, que yo iba también, y a Marejís también, que he venido yo con ella de pequeña. Y rezaba en todos los pueblos, a lo mejor hasta en las cuevas de gitanos, pues venían en busca de ella porque estaban de parto las mujeres y venían en busca de ella y tenía que ir a la hora que fuera. Yo tendría 108 años, porque yo era llamarla a la puerta y ella estaba llorando que me tenía que llevar, donde fuera ella. Me tendía en un colchón, en un pasillo, y allí estaba yo todo el rato que estaba ella de parto con la mujer que fuera. Y luego pues me iba, porque cuando no me daba cuenta se iba ella y no me decía nada. Hasta que se le caía la tripa al crío, que estaba yendo a arreglar a las mujeres, a lavarlas y eso. Porque ahora no es como ahora que parimos y de seguida nos levantamos. Antes que estábamos en la cama una pila de días, reposando allí el parto. Y ella pues estaba yendo por la mañana y por la noche a vestir a los críos y a vestirlos, a lavarlos, y hasta que se le caía la tripa no dejaba de ir. Sí, pues le pagaban, entonces daban poco, a lo mejor le daban 20 duros, o le pagaban con otra cosilla o cualquier cosa, y todo era bueno, porque entonces había falta. Y a la escuela, cuando le decían los maestros que fuera a dar también a estar allí, porque los maestros iban a su pueblo, ella se iba a dar escuela a los críos. Pues darle deberes a los niños, explicarles el catecismo, antes que se rezaba el rosario todos los días, también en la escuela, y estaba. Ella leía muchísimo, que era el ratillo que tenía lugar, ella iba a escribir, lo que fuera. Se encerraba en su habitación y ella se lo sacaba de su cabeza, cuando algunas veces de lo que leía y otras veces de inventado de su cabeza. Voy a leer algo de lo que escribió mi madre. Virgen Santísima, tú eres mi madre, tú eres la madre de Dios. Jesús, qué hermanito tengo, qué dichosa soy yo. Y tú por mí te desvives y tu hijo es mi amor. Ay, Señora, madre mía, qué dulzuras, qué dichosa soy yo. Y tu hijo creó el mundo y las estrellas también, y todos los astros del cielo, y hasta la luna y el sol. Ay, Señora y madre mía, qué dichosa soy yo.
Y si tú eres mi madre y mi hermanito ha estudiado, si no os amara mucho con todo mi corazón, ay señora y madre mía, qué ingrata sería yo. Me llamo Julia González Chávez, tengo 80 años cumplidos y nací en el pueblo de Izo y aquí estoy. Cuando era chica, pues yo me quedé sin padre con 1 año y medio, que fue en la guerra cuando me lo quitaron. Pues entonces tenía a mi tío y mi tía que no tenía hijos y mi madre pues trabajaba, ella mucho trabajo, la aceituna, las almendras, las mondas, todo, la arguñuela iba a arrancar el lino y garbanzo y de todo. Pero yo, como era una niña sola, pues unas veces con mi tío, mi tía y mi madre, lo que podía ayudar, pues me tenían más mi maíz, ¿sabes? Y así, pues ya luego mi madre puso una tiendecilla con muy poco, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar y esas cosas. Y iba ella, traía, y yo ya más grandecilla, de edad de 8 años o de menos, me ponía yo a vender en la milla en la tienda. Y estaba vendiendo todos los días, ¿sabes? Allí. Y ella se iba a traer las cosillas. Y ya luego, cuando venía mi madre, me decía la maestra que había aquí en la escuela, mira, Julia, cuando tú, Lica, me decía, cuando venga tu madre, tú te vienes aquí, que yo te daré a ti la lección que pueda darte. Y la milla que sé, no que sé mucho, pero para mi apaño, pues ella me lo enseñó, pero fuera de hora. Pasamos muchas calamidades en la guerra y nos tuvimos que ir, porque nos echaron de aquí, de este pueblo. Las personas que había, que éramos todas unas, porque es un pueblo muy pequeño y todas familias por lado y lado, y nos tuvimos que ir. Y a río abajo, a las 3 de la tarde nos tuvimos que ir para Vélez, a luego ya para Málaga, para Ujija, para todo eso lo corrimos para abajo. Todo eso nos fuimos. Yo chiquitita con 2 añillos. Mi madre y mis tías y mi abuela, nada más que las mujeres. Y vinimos y seguimos con las calamidades y con la hambre. Me acuerdo yo que mi tía le echaba la gotica de café, una tacica de café negro de cebá, y un turroncito de azúcar, de aquellos turrones que había. Bueno, a lo mejor tú no las has conocido, sí, unos turroncillos blancos. Y decía, mamá, echa el turroncillo de azúcar. Iba ella y la agarraba y se lo metía en el bolsillo. Para luego dámoslo. Hoy tú te lo das a ti, Julica, mañana se lo daré a la prima, a la otra, mañana. Y eso es lo que hemos tenido. Y mi madre me mandaba a mí aquí a ir aquí a las personas que había aquí en el pueblo y decía, Julica, ve y pídale una mica de harina para hacer una gachilla. Y iba yo y Isabelica, ¿quieres te damos una mica de harina? Sí, así. Dios le dé gloria. Sí, entra. Y me echaba mi mica de harina, mi gotilla de aceite y mis cosas, y se las llevaba yo a mi madre, a mi abuela, que era la que estaba siempre con su hija. Se las llevaba yo y nos hacía una mica gacha, una mica amiguilla o lo que fuera, para conformarnos a las criaturicas. Y eso es lo que te puedo contar. Aquí el que tenía campo y tenían huertos para sembrar patatas y frutales y todo eso, pues se iba pasando la vida bien. Pero como nosotros, mi familia, no teníamos nada, pues nada teníamos. Aquí las mujeres en este pueblo han trabajado, pues mira, en la aceituna, en la almendra, en arrancando el parto, cogiendo tallos, rebuscando almendras cuando había la rebusca. Se iban a las arguñuelas a arrancar, por ahí para arriba, por las ventas esas, pues todo, cogían el romero, los traían de por esos secanares, las mujeres pues con las fardas, y iban haciendo acecicos, y luego los pobres pues se las traían. Y allí una cardera, allí enfrente pusieron una cardera, pues lo cocían y sacaban la ciencia que de el romero. Aquí no había luz en este pueblo, no había agua, no había servicios. Estas calles, esto que tenemos ahora es la Gran Vía de Granada.
amor mío, no eres mío, eres de la voluntad, eres mío cuando vienes y ajeno cuando te vas. De lo mar, todo el cielo, cayeron 9 claveles, 3 Juanes y 3 Antonios y 3 divinos Manueles. María, tu roquete, un fraile se lo llevó, pensando que era un roquete, a la boca me lo echó. Hay de muchas, pero que no me acuerdo.